Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos. La verdad que gusto y gozo vernos nuevamente. Gracias a Dios. Una vez que estamos más aquí, Señor, mis hermanos, para recibir consuelo, guía de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, por cada uno de nosotros que estamos aquí. Precisamente, mis hermanos, pues, al estar viviendo una semana difícil, una semana complicada, algunos más, algunos menos. Pero al final de cuentas todo lo que está sucediendo nos afecta a todos. Cada quien tiene problemas personales, familiares, aunado con todo lo que estamos viviendo. De verdad, hermanos, es algo muy tremendo, muy complicado. Tenemos que estar listos para todas estas situaciones. Y todo esto, hermanos, pues nos llega a pasar a todos, que al ver todo lo que está sucediendo, nos hacemos siempre preguntas como por qué el Señor lo permite. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué en mi familia sucedió esto? ¿Por qué en mi familia sucedió lo otro? ¿Por qué suceden estas cosas? Si yo creo en Dios, si yo creo en Jesucristo, si vengo a la iglesia, si me congrego, si oro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y estas preguntas, hermanos, pues el Señor no se molesta que las hagas. De hecho, creo y me atrevo a decirlo, que le desagradaría que no lo hicieras. Porque Él, hermanos, precisamente está buscando que lo hagas porque Él quiere darte respuesta, quiere darte consuelo, quiere darte, pues, esa salud que tanto buscas para tu alma, para tu corazón, para tu mente, que tú tengas paz, hermano, en medio de la tormenta. Así que el Señor para eso nos pide que nos congreguemos, que no dejemos de orar, que no dejemos de leer, porque es la única manera, hermanos, de conseguir paz en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo. Así que, pues aquí, hermanos, ¿qué hará falta para estar preparados para que todo lo que está sucediendo en el mundo, hermanos, no solamente la violencia, no solamente los problemas personales, familiares, sino todo lo que se viene en persecución de la iglesia, que ya la estamos viviendo ya cada vez un poquito más fuerte y que no va a parar tampoco, hermanos, sino que cada vez la iglesia de Jesucristo va a ser más atacada, más perseguida, van a tratar de censurarnos con toda la ideología de género que se viene, con todas esas situaciones, mis hermanos, pues tenemos que estar prevenidos, preparados, para que pues el Señor pues nos mantenga, ¿verdad, hermanos? Como bien oraron ustedes y dieron su acción de gracias, unidos, hermanos, en un solo espíritu, porque, hermanos, como dice por ahí una frase muy popular que se utiliza en la política, ¿verdad? Unidos, el pueblo jamás será vencido, como dice, ¿verdad? Algo así. Y pues lo que necesitamos, hermanos, es unidad. Necesitamos estar unidos, hermanos, porque los ataques, aparte de los ataques físicos violentos que estamos viviendo, pues también va a haber ataques espirituales, que esos no cesan, sino que siguen, hermanos, llegando, y tenemos que estar listos y preparados. Quiero que me acompañen, hermanos, a Oseas, que me supongo que lo están viendo atrás de la pantalla. Vamos a ver este pasaje, hermanos, de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Aquí lo tienen atrás. Solo vamos a leer lo que está al principio, precisamente, hermanos. ¿Por qué será que, a pesar de que el pueblo de Dios viene, se congrega, se esfuerza, sigue en oración, sigue trabajando, algunos más, algunos menos, pero ahí seguimos, mis hermanos? ¿Por qué será que entonces muchas personas se alejan de Dios, se alejan de la fe, o están siendo contaminados por otras personas en su corazón, con sus amarguras, con sus dimes y diretes, con sus chismes, y se alejan del Señor, o están pensando, o están albergando en su corazón, pues buscar otro lugar, elegir otro lugar, donde pues no sucede lo que sucede en las iglesias, hermano? Todo lo que estamos viviendo, hermanos, todas las iglesias genuinas del Señor Jesucristo lo están padeciendo. No hay ninguna que no padezca de estas situaciones. Están en Oseas 4:6. Dice la palabra de Dios algo muy importante, hermanos. Dice: mi pueblo fue destruido, y te da la razón, porque le faltó conocimiento. Y fíjense, hermanos, las personas, los pueblos, las ciudades, los estados, las iglesias, las familias son destruidas, hermanos, por una causa:
porque les falta conocimiento. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que atender a la brevedad. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento, hermanos, de las Sagradas Escrituras. Conocimiento de lo que el Señor estableció en su bendita palabra, que es el manual que debemos usar todos los que seguimos a Cristo y que creemos en Cristo Jesús. Amén. Así que la Biblia, hermanos, que es la autoridad máxima, también es nuestra guía en todo sentido. A veces creemos, hermanos, que la Biblia solamente tiene que ver con temas espirituales. Y por supuesto que sí, pero hermanos, también trae temas muy diversos de todos los sentidos. Trae temas como escuela para padres, que tú dirás, bueno, hermanos, que nunca he encontrado ese libro. Claro que sí, hermanos. En la Biblia hay un libro que se llama Proverbios. Y ese libro de Proverbios, hermanos, está totalmente, hermanos, equipado para que aprendamos a ser hijos, aprendamos a ser padres y aprendamos a ser adultos. Está bosquejado, hermanos, en 3 partes. Y nosotros, hermanos, si bosquejamos el libro de Proverbios, vamos a encontrar que en la primera parte encontramos cómo ser hijos de verdad, cómo ser buenos hijos. Y ya después, hermanos, a la mitad encontramos cómo ser buenos padres. Ya después, hermanos, nos enseña cómo ser buenos ancianos, buenos adultos. Así que sí hay una escuela para padres en la Biblia, hermanos. Mateo 7 nos habla de contabilidad. Nos habla, hermanos, de muchas cosas que te sorprenderías de lo que trata la Biblia. Tú dirías, pero ¿cómo es posible, hermanos? Pues hay que leer la Biblia, ¿verdad? Para poder entenderlo, hermanos. Habla de política, de hecho, hay en los seguidores de Cristo, en los apóstoles, había políticos. Así que, y te das cuenta, hermanos, todo tiene que ver, hermanos, con nuestra vida cotidiana. Hay doctores, hay maestros, hay muchas cosas, hermanos, temas diversos, hermanos, para toda y cada una de las situaciones que nosotros vivimos. Así que ahí está todo, hermanos. Pero quiero aterrizar, hermanos, el capítulo de Oseas 4:6. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas, hermanos, está hablando de la nación de Israel. Pero ahora, hermanos, en una aplicación personal, en estos tiempos, nosotros lo podemos aplicar también, hermanos, porque nosotros también nos hemos llegado a preguntar, ¿por qué mi familia está destruida? ¿Por qué está dividida? ¿Por qué están apartados de Dios? ¿Por qué mi ciudad está como está? ¿Por qué mi colonia está como está? ¿Por qué la sociedad en general, hermanos, está como está? Porque nosotros, hermanos, aunque seamos cristianos e hijos de Dios, formamos partes de la sociedad, amén. Amén. Así que, pues también, hermanos, tenemos nuestro granito de arena, sea para bien, sea para mal. Ojalá, hermanos, siempre sea para bien. Y para que podamos ser para bien para la sociedad, para darle esperanza, consuelo a todo lo que nuestra ciudad está viviendo, hermanos, pues tenemos que imitar, hermanos, lo que hizo el Señor Jesús desde niño, para que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel y lo que le está pasando a tu familia, a tu ciudad, a tu estado, al país, a la sociedad en general, hermanos. Porque esto no va más allá de 4 paredes, ¿verdad? Esto ya, hermanos, está por todos lados, es conocido por todos. Y tristemente, hermanos, es la plática de toda boca que vemos en cualquier negocio, en cualquier lugar. No se platica de otra cosa, hermanos. Así que nosotros, como pilar de la sociedad, como fundamento cristiano, tenemos que nosotros prepararnos, primeramente para defender nuestra fe, prepararnos, hermanos, para dar consuelo y esperanza a los que no la tienen. Amén. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesús? Vamos a la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 46, por favor. Aquí vamos a ver, hermanos, una historia de Jesús. Jesús en esos tiempos, hermanos, tenía 12 años, 12 añitos, hermanos. Prácticamente era un niño. Y dice en el versículo 46, se aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. La historia, hermanos, que ya leímos y que me ayudaron a leerla, me dieron la bendición de hacerlo. Pues vemos la historia, hermanos, del regreso a Nazaret, hermanos, pues cuando Jesús visita la casa de su padre en Jerusalén, hablando de su padre, el Señor.
Y vemos, hermanos, aquí nos narra, voy a empezar desde este contexto, porque hay algo importante que aprender aquí, hermanos. Siempre en cada versículo, cada pasaje hay algo doctrinal y muy práctico para nuestra vida diaria, y voy a tratar de aprovecharlo, hermanos, aunque en algunos casos no sea el tema, pero vamos a ver, hermanos, que en este versículo, hermanos, de Lucas 2, dice: 3 días después los padres de Jesús lo encontraron en el templo sentado. Aquí, hermanos, vemos que la fiesta de la Pascua solo duraba un día. Solo duraba un día. ¿Y se les perdió el niño? ¿Qué pasó ahí con los padres? El Evangelio no nos dice qué pasó, dónde dejaron al niño. O sea, ellos como que lo perdieron de vista, y si el niño se perdió o no se perdió. Pero después de 3 días, hermanos, fíjense, hermanos, regresaron a Nazaret para volver a regresar a Jerusalén buscándolo. ¿Se imaginan la angustia de un padre? ¿Has vivido esa angustia, hermano? De que no sabes dónde anda tu hijo, tu hija, de que está perdido o no está perdido, pero está perdido en el mundo. Es una angustia tremenda, hermanos, y los padres lo buscaron, iban y regresaban. Y fíjense, hermanos, lo encontraron en un lugar que no podía haber sido el mejor lugar. Dice: aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y predicando y preguntándoles. Es importante, hermanos, entender cada palabra que viene en el contexto. De hecho, hermanos, hay una regla de estudio para que tú aprendas a estudiar la Biblia que se llama cada palabra. Y cada palabra, hermanos, la tienes que analizar para que tú entiendas el contexto correcto de los tiempos de Jesucristo, y al entender esa parte vas a entender la aplicación correcta para estos tiempos. Porque en esos tiempos, hermanos, estamos hablando de tiempo de la ley, amén, y ahorita estamos en tiempo de la gracia. Así que hay una aplicación diferente, pero diferente en el sentido, no nosotros estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y eso hay que entenderlo, hermanos, para poder aplicarlo y no tomar pasajes para nuestra vida que no nos corresponden. Porque quiero que levante su mano quien es judío de aquí. Nadie, ¿verdad que no, hermanos? Así que hay que aprender esa parte. Ya estaremos aunando más en ese tema, hermanos, pero quiero que vean, hermanos, que Jesús, la primera aplicación que tenemos, hermanos, es que estaba en el templo. ¿Amén? Amén. ¿Dónde están tus hijos? ¿Entendemos inmediatamente dónde está la aplicación? ¿Dónde están tus hijos? ¿Están en el templo o están en el mundo? Es algo que tenemos que corregir a la brevedad, si está dentro de nuestras posibilidades. Hablo de adultos mayores y de niños, amén, porque los adultos ya tienen su decisión propia, pero los niños no, hermanos, y ahí sí el Señor los va a llamar a cuentas. Ahora, vemos, hermanos, que el Señor Jesús, era un niño, estaba sentado, no atrás, no adelante, estaba en medio. ¿Y esto qué significa, hermanos? Que Jesús fue respetuoso al máximo y asumió la postura de un estudiante. Una actitud, hermanos, que se debe demostrar siempre al ser enseñado por un maestro. Máxime si se trata de las Sagradas Escrituras. Siempre, hermanos, el que se siente en medio no quiere decir, hermanos, que tú siempre tienes que buscar las sillas en medio de la iglesia, ¿verdad? De hecho, hermanos, siempre les he dicho que conforme vayan llegando, ocupen los lugares de adelante, para que los que van llegando después se sienten atrás, no interrumpan o no estorben en tu acción de gracias, en la lectura, para que haya un orden en la iglesia. Amén. Esto no es por otra cuestión de legalismos o de que a fuerzas lo tienen que hacer porque yo digo no, hermanos. De hecho, tenemos que buscar siempre los lugares de adelante, porque la Biblia nos muestra que lo que hacemos en este día, en estos tiempos, solamente sombra de donde queremos estar el día de mañana. ¿Y no te gustaría estar en los lugares de adelante en el reino de Dios, hermano? Pues empieza desde la iglesia, ¿verdad? Todo empieza desde la iglesia. Así que, fíjense, Jesús, hermanos, mostró ese respeto, porque el que está enseñando la palabra de Dios merece ese respeto. Y todos los que están oyendo tienen que asumir la postura de un estudiante. Y esa actitud, hermanos, el Señor Jesús la tiene
desde que era un niño, hermanos, 12 años. Es la mejor edad, hermanos, para empezar en esta hermosa carrera cristiana. Y Jesús, hermanos, nos sigue narrando que incluso a su corta edad mostró sabiduría, que maravillaba, hermanos, a los doctores y académicos que ahí se encontraban. Fíjense, hermanos, qué interesante, hermanos. Versículo 47 dice: y todos los que lo oían, porque todos le oían, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Y fíjense, hermanos, qué interesante. Un niño de 12 años maravillaba a doctores de la ley. Y sabemos, hermanos, que cuando empleamos la palabra doctores, estamos hablando de lo más alto, ¿verdad? En cuanto a la enseñanza. Y no se refiere a doctores de medicina, salud, sino se refiere a doctores en lo más alto de todos los estudios. Un niño, hermanos, de 12 años maravillaba a estos doctores. Oye, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, no se trata de que vivamos una vanagloria, maravillando a diestra y siniestra, enseñándole a todo mundo lo que es la poderosa palabra de Dios para vanagloria, sino, hermanos, porque de esa manera glorificamos a nuestro Dios por el conocimiento que tenemos acerca de Él, no de nosotros. Amén. Porque todo lo que somos, hermanos, toda nuestra capacidad, todo el conocimiento que podamos adquirir en la Biblia es para glorificar a Dios, no es para vanagloriarnos nosotros. Y eso Jesús, hermanos, se encargó de hacerlo desde los 12 años. Y eso, desde los 12 años, hermano, lo vas a estar escuchando muy seguido el día de hoy, porque quiero que te quede claro la edad. Es importante la edad, hermanos. Ahora, versículo 48, dice: cuando le vieron, se sorprendieron. Hermano, fíjense, aquí hay algo de los padres. ¿Por qué se sorprendieron de ver a su hijo en el templo? ¿Qué no se supondría que tendrían que estar gozosos, contentos y totalmente convencidos de que era el lugar donde tenía que estar? Cuando se supone, hermanos, que ellos lo guiaron y lo enseñaron en la ley de Moisés. ¿Por qué se iba a perder? Ahora, fíjense, hermanos, las palabras de María. Dice: y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Las palabras de María, hermanos, transmiten un tono de reprimenda. Es normal para cualquier madre, ¿verdad?, en esas circunstancias. ¿Qué harías tú si tu hijo estuviera perdido? ¿No te pasa así, hermanos, cuando andas buscando a tu hijo, a tu hija, por aquí, por allá, y resulta que está en la casa del vecino y nunca te dijo a dónde iba? Es normal que tú le hables en un tono de reprimenda. Y tú dirás: bueno, entonces Jesús se portó mal, porque no le avisó a sus padres, no le avisó dónde estaba, y durante 3 días los tuvo en angustia. Pero la situación, hermanos, es muy diferente. Es por eso que les digo, hermanos, regla de estudio: contexto cada palabra, para entender esta parte, y no permitas que nadie ignorante de las Escrituras quiera contradecir las Sagradas Escrituras, diciéndote: la Biblia está llena de contradicciones. A ver, si Jesús era tan bueno, ¿por qué le hizo a sus padres? Y si lo hizo Jesús, pues que no lo haga yo, ¿verdad? ¿Me explico, hermanos? ¿Cómo lo toman todos? Todos de repente se hacen teólogos, nuestros hijos principalmente, ¿verdad?, para justificarse de sus malos hechos. Y nosotros, por ignorancia, les damos la razón. Pero no así, hermanos. Porque aquí, hermanos, la respuesta de Jesús, hermanos, es lo que le da la razón del por qué tenía que estar ahí. Pero así, hermanos, las palabras de María transmiten este tono de reprimenda. Aunque en este caso, hermanos, fue injustificado, Jesús, fíjense, hermanos, Jesús hizo lo que cualquier niño sabio e instruido haría: ir a un lugar público y seguro con adultos de confianza, donde podría esperar que sus padres acudieran a buscarle. ¿Cuál es la aplicación inmediata, hermanos? Padre, ¿en dónde dejas a tus hijos? ¿Los estás dejando con adultos de confianza? ¿Estás instruyendo a tu niño el día que se pierda dónde debe de acudir? ¿A dónde debe de ir?
O lo dejas, hermano, que crezca como la naturaleza le enseña. ¿Sí me explico, hermanos? Oye, hermano, ¿por qué después de tantos años no has encontrado a tu hijo o a tu hija? ¿Por qué sigue perdido en el mundo? Es aquí donde entramos a la aplicación correcta, ¿no? Amén. Amén. Y como les dije, no voy a desaprovechar para esas aplicaciones porque son importantes, hermanos. Hoy, ¿cómo está la ciudad, hermanos? ¿Dónde están tus hijos? ¿En dónde los estás instruyendo? Hablo de los pequeños, ¿verdad? Porque los adultos son responsables de su vida. Hablo de los pequeños, los estás instruyendo a dónde deben de ir. ¿Dónde deben de buscar si se te pierden en el centro comercial? ¿Dónde deben de acudir para que tú sepas dónde buscarlos? Si hay un desastre natural y si tú te encuentras fuera de casa, ¿sabes que tus hijos están instruidos? ¿Qué deben de hacer en caso de salir a dónde se quedan de ver? Eso, hermanos, es algo que tenemos que aplicar. Tenemos que aprender a la realidad porque, hermanos, la situación está complicada. Y a veces, hermanos, pues son cositas que se convierten en cosotas que lamentablemente terminan en muchas lágrimas, hermanos, que podíamos haber evitado si tan solo leyéramos lo que dicen los evangelios que hizo Jesús, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, la respuesta de Jesús es lo que tenemos que aprender. Jesús dijo, versículo 49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre, fíjense, hermanos, qué palabras tan sabias de Jesús, me es necesario estar? Nunca leemos, hermanos, que diga es opcional, o quise estar, o quise ir por mi gusto. No, hermanos, dice el Señor Jesús, me es necesario estar. Una aplicación inmediata, hermanos. Les estás enseñando a tus hijos que les es necesario estar en la iglesia del Señor. ¿Te das cuenta, hermanos? Si tú con tu ejemplo no les muestras que para ti es necesario estar en la iglesia del Dios vivo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo tus hijos van a imitarte, hermano? ¿Cómo tus hijos van a tener esa necesidad? Ahora, fíjense, hermanos, en el versículo 39, donde se inició la lectura, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Por qué el Señor Jesús de repente, hermanos, le respondió, me es necesario estar? Porque los padres sabios, temerosos y amantes de Dios, iban todos los años a las fiestas de Jerusalén. Y aquí es donde te digo, hermano, como padre, tú tienes que ir siempre, hermanos, a la presencia de Dios. Todo el tiempo, hermanos, tu necesidad debe de ir a acudir a la iglesia de mi Dios. ¿Por qué? Porque ahí voy a recibir consolación, voy a recibir sabiduría y voy a crecer en espíritu. Que es precisamente, hermanos, lo que el Señor Jesús aquí es lo que más vamos a tratar de hacer. La respuesta de Jesús, hermanos, no fue de insolencia. Era una pregunta. Padre, todos los años me enseñaste a ir a este lugar. ¿Por qué te sorprende que esté aquí? ¿Me explico, hermanos? O sea, ¿qué les sorprendería a los padres? Pero los padres, hermanos, andaban quién sabe en qué pensando, que pues el último lugar donde la fueron a encontrar después de 3 días fue en el templo, en medio de los doctores de la ley. Cuando su trabajo fue muy correcto, hermanos, enseñarlo a ese lugar, ir a ese lugar. Y Jesús, como un niño sabio e instruido, dijo, bueno, mis padres todos los años vienen aquí, bueno, pues aquí me tienen que buscar, ¿verdad? ¿Y dónde lo andan buscando? Entre los conocidos, entre los familiares, así como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando no encontramos a nuestros hijos en los templos, se los dejamos a los familiares inconversos para que les enseñen quién sabe qué. Eso es algo que tienes que corregir, mi hermano.
Hay que estar atentos, hermanos, a nuestros hijos, porque no sabemos, hermanos, qué pueda pasar. Se escuchan tantas cosas, tantas tragedias de lo que hacen daño, violencia a nuestros menores. Pero, hermanos, el principal culpable casi siempre somos los padres, porque no tenemos esa sabiduría de saber dónde dejarlos y con quién dejarlos. Eso es algo muy importante, hermanos. Pero la respuesta de Jesús no era de insolencia, sino de sorpresa, de que ellos no supieran dónde encontrarlo. También, hermanos, nos revela que a esa corta edad ya tenía conciencia clara sobre su identidad y de su misión en la tierra. Jesús, hermanos, a sus 12 años sabía conscientemente su identidad y también conocía su misión. Hermano, tú a tus años, ¿sabes cuál es tu identidad? ¿Sabes cuál es tu misión aquí en la tierra? ¿Sabes para qué fuiste creado en este tiempo, en esta tierra, en esta ciudad y añadido a esta iglesia? Porque no te añadiste tú, déjame y te digo algo. Quien te trajo hasta esta iglesia fue el Señor. Porque te tiene una misión en esta iglesia, en este tiempo, en esta ciudad. Y Jesús a sus 12 años ya lo sabía, hermano. ¿Y nosotros? Inmediatamente, hermanos, podemos sacar aplicaciones prácticas. Amén. Amén. Rápidamente, hermanos. La identidad de Jesús, hermanos, la vemos en que Él les dijo que le era necesario estar en los negocios de su Padre. Ahora observen, hermanos, cada palabra, regla cada palabra. María le dice, tu Padre y yo te hemos buscado con angustia. La palabra tu Padre, si vemos ahí, hermanos, está con P minúscula. Amén. Y cuando Jesús les dice, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre, cómo está ese Padre? ¿Entendemos, hermanos, la diferencia? Estamos hablando de Dios Padre. Le es necesario, hermanos, estar en los negocios de su Padre. Y ahí, hermanos, los negocios de su Padre era donde Él entendía dónde está su misión. ¿Y cuál es su misión? Creo que todos conocemos cuál es la misión de Jesús, ¿verdad? Mateo 1:21. Amén. Desde que nació, hermanos, el Señor Jesús tenía una misión. Le dijo el ángel que se le apareció a María y le dijo, María, le pondrás por nombre a tu hijo Jesús. ¿Y cuál será su identidad? Jesús. Su nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Ahora, ¿cuál era su misión? Porque éste salvará al mundo de sus pecados. Solamente Jesús, hermano, puede hacer eso. Amén. Solo Jesús es el Salvador del mundo. Su identidad y su misión. En Mateo 1:21 dice eso. Nosotros, hermanos, en Mateo 28, vamos a Mateo 28, por favor, también tenemos una misión. Mateo 28, versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, ¿cuál es tu misión en la tierra? Ir y hacer discípulos. Hermano, yo nunca la pedí. No, hermano, no la pediste, pero tuviste el privilegio que desde que naciste te fue dada, como nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Todos y cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, se nos ha dado esa misión, que se le conoce, hermanos, precisamente como la Gran Comisión. Y eso, hermanos, es para todos, no solamente para el pastor, no solamente para los diáconos, no solamente para los que tienen el don del evangelismo, no, hermanos.
Tú, desde el más nuevo hasta el más viejo en la iglesia, tienen, hermanos, esa misión. Y nos fue dada, nos fue imputada. Y lo más glorioso de todos, hermanos, es que desde el vientre de nuestra madre fuimos escogidos para ello. Amén. Amén. Para eso, hermanos, fuimos escogidos, para esa misión, para ir y hacer discípulos. Nuestra misión, hermanos, en este mundo es presentar el Evangelio de salvación y hacer discípulos de Jesús. Esa es la misión, hermanos, que tenemos todos. Y por eso, hermanos, muchos se sorprenden y dicen, ¿a poco yo tengo que hacer lo que tú haces? Hablando, hermanos, de ministerios, no. Pero hablando de misiones, sí. Porque dice Corintios, ¿verdad? Ay de mí, si yo no anunciar el Evangelio. Si tú ya lo recibiste, hermano, tu obligación y tu misión es compartir lo mismo. Amén. Amén. Porque por eso fuiste escogido, por eso fuiste salvado, para eso Jesús fue a la cruz por ti. Así que eso es algo que tienes que entender. Jesús, hermanos, estuvo en el templo. ¿Qué estuvo haciendo en el templo? Edificándose y discipulándose para cumplir con su misión desde que era muy niño, hermanos, 12 años. 12 años. Y fíjense, hermanos, ahora vayamos al Evangelio de Lucas 2, en el versículo 52. Dice inmediatamente, hermanos, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y hasta para con los hombres. Fíjense, hermanos, ahí está la clave de todo. Nosotros, hermanos, tenemos una misión. Ya muchos sabemos que ir significa llevar el Evangelio, amén. Y sigue de ahí a ser discípulos. Y después bautizarles. Y después enseñarles. Son 4 pasos, hermanos, 4 pasos que componen la gran comisión. Ir, hacer, bautizar y enseñar. Eso, hermanos, se le conoce como hacer la gran comisión completa. Nosotros, hermanos, desde un inicio empezamos con que alguien llegó a nuestra vida y nos presentó el plan de salvación. Amén. Amén. Y después, hermanos, de eso, que sería lo normal, lo lógico, que se discipulen. Y hoy en día, hermanos, muchas personas nada más se quedan en recibir a Cristo y no se quieren discipular. No le quieren dar ese tiempo a Jesús. A veces creemos que ese tiempo se lo negamos al pastor, al maestro o al entrenador de las clases bíblicas. No, hermanos, ese tiempo se lo estás negando a Jesús. Y fíjense, hermanos, Jesús a sus 12 años se sentó en medio del templo. Porque en esos tiempos, hermanos, no había bancas, ¿verdad? A lo mejor en el templo de Jerusalén sí había, pero los niños, hermanos, los sentaban en el suelo. Siempre estaban ahí, hermanos, los niños atentos, y Jesús se sentó en medio, no atrás, no adelante, en medio. Jesús crecía, hermanos, en sabiduría y en estatura. Jesús estuvo sujeto, hermanos, a sus 12 años, a los procesos normales de crecimiento humano en el ámbito intelectual, físico, social y espiritual. A pesar, hermanos, de que Jesús desde ese tiempo ya sabía que era el Hijo de Dios que venía a salvar el mundo a través de su muerte por todos los pecadores. Él ya lo sabía, hermanos, desde los 12 años. Él ya tenía esa identidad y esa misión. Y desde los 12 años, hermanos, no rehusó hacerlo, sino que precisamente se fue a preparar. ¿O por qué creen que estaba en medio de los doctores de la ley? Para que aprender más de su misión y de cómo llevarla en victoria. Y estuvo sujeto, hermanos, a todos los procesos. Jesús creció como tú y como yo, como cualquier preadolescente a los 12 años. Como tú y como yo creció, hermanos, como cualquier ser humano normal, con tentaciones, con ganas de jugar, con ganas de ir para aquí, con ganas de ir para allá, hermanos, como tú y como yo, como lo hacen tus hijos. Mas, sin embargo, hermanos, él, al conocer su identidad y su misión,
vivió de una manera muy diferente, porque la Biblia nos muestra y nos narra con hechos de verdad, hermanos, absoluta, que Jesús vivió sin pecado. Y eso es algo sorprendente, hermanos, que un niño entienda esa parte de sin pecado. Ahora, ¿por qué la edad es importante, hermanos? Porque a esa edad, hermanos, normalmente, unos antes, unos después, pero normalmente a esa edad se despierta la conciencia en nuestros hijos. Nosotros, hermanos, lo podemos comprobar con nuestros hijos que ya pasaron esa edad. Vemos, hermanos, a nuestros niños menores de esa edad que por ahí se salen de bañar y andan encueradillos, ¿verdad? Y no les da pena, no tienen pudor, porque no hay malicia, hermanos, en su vida, en su corazón. Son niños, gloria a Dios. Ojalá y así se quedaran. Pero cuando pasan los 12 años, empieza a despertar una conciencia, hermanos, mental. Y ya cierran la puerta de su cuarto cuando se salen de bañar. Ya les da pena, ya se tapan, ya no quieren que los veas desnuditos, amén. Empieza a haber una conciencia, hermanos. Y esa edad, hermanos, es la propicia para enseñarle a nuestros hijos el plan de salvación. A los 12 años. Porque ya hay una conciencia, hermanos. Es un error, y me atrevo a decirlo, ¿verdad? Porque hay evidencias de que cuando alguien recibe a Cristo antes, en la niñez, pues no tienen la conciencia, hermanos, de lo que realmente están haciendo, de lo que es recibir a Cristo. Lo mismo pasa con el bautismo. Te bautizaron, hermanos, de meses. ¿Tú qué sabías del bautismo? ¿Acaso te pidieron opinión? ¿Sabes la doctrina y la aplicación importantísima que tiene el bautismo en la vida de un creyente, de un cristiano? ¿Sabes para qué sirve el bautismo? Y hay quien todavía dice, pues es que a mí de niño me bautizaron, hermano, no sabes ni para qué es el bautismo. Y la Biblia jamás registra bautismos de infantes. Y Jesús mismo pone el ejemplo. Se bautizó a los 30 años, hermano. Y no porque tú te tengas que bautizar a los 30 años, sino que está hablando, hermanos, de una plena conciencia, listo y preparado. Porque a partir de ahí, hermanos, primero se fue a preparar al desierto, ¿recuerdan? 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Y a veces nosotros ni 40 segundos, hermanos, queremos pasar en oración y en ayuno. Menos, ¿verdad? Segundos. Ya no digo minutos, ¿verdad, hermanos? Porque eso ya es mucho. Pero fíjense, hermanos, el Señor 40 días, hermanos. Y después de ahí, ¿a dónde creen que fue? A ser bautizado por Juan el Bautista. Y después de ahí, ¿qué fue a hacer? A enseñar a los discípulos, ¿verdad? Que tomó 12 discípulos, por cierto. ¿Se parece a la edad de Jesús? ¿Por qué 12? Y otra vez 12. El 12, hermanos, en la Biblia es un número que significa gobierno perfecto. Número de perfección. Por eso el año tiene 12 meses. Te habías preguntado por qué el año tiene precisamente 12 meses. ¿Por qué las horas tienen 12 horas? El día tiene, o sea, repartido pues en 12 horas. Y cosas así, hermanos. Que ahorita no es el tema, pero que es importante para que veas las maravillas, la doctrina impresionante que tiene la Biblia. Y por qué debes de poner especial atención a cada palabra, cada número, cada verbo, cada adjetivo, hermanos. Todo te tiene una enseñanza aplicable a tu vida cristiana. Y aquí, hermanos, pues Jesús dice, hermanos, que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La pregunta inmediata y la razón de esta enseñanza, hermanos, es, y así se titula también, Jesús creció. ¿Y tú también estás creciendo? Así se llama este título, hermanos, de esta enseñanza, y es la aplicación que vamos a tener inmediato. Jesús creció. Y la pregunta, ¿y tú también estás creciendo? Necesitamos, mis hermanos, crecer. Y no estoy hablando solamente de estatura, sino principalmente, hermanos, en sabiduría y en gracia. Tiene que ser, hermanos, una necesidad en nuestra vida. Yo recuerdo, hermanos, personalmente, cuando yo tenía 12 años, lo único que quería era crecer. En estatura, por supuesto, estatura física. Porque de niño me gustaba mucho el básquetbol. Yo veía a estos hombres enormes
Yo veía esa gran gloria, ¿verdad?, de los hombres alcanzar el aro. Yo en la primaria lo veía. Yo quería crecer, crecer y crecer. Pues gracias a Dios el Señor me dio algo. No como yo hubiera querido, ¿verdad?, pero me dio algo. Volteen a ver a mis padres. Tienen la culpa de todo, pero bueno. Pero si se dan cuenta, hermanos, pues yo quería crecer. Para mí, hermanos, era una necesidad crecer. Porque en la escuela había mucho bullying para los chaparritos. Y yo veía que con los grandes nadie se metía. ¿Te acuerdas, verdad? Seas hombre, seas mujer, así era, hermanos. ¿Y qué hacíamos, hermanos? Necesitábamos crecer. ¿O no te pasó así, hermano? Cuando eras un niño, pubertón, preadolescente, no querías crecer y crecer. En la adolescencia, ¿no? Tu anhelo más grande era cumplir 18 años para que te dieran tu IFE y pudieras vivir como te placiera tu gana, ¿verdad? Porque creías que la credencial de lector es una licencia para pecar, para hacer lo que te venga en gana, porque tus padres ya no tienen nada que decir. Eres un adulto. Solamente déjame y te digo, hijo menor de esa edad, que mientras vivas en la casa de tus padres tienen responsabilidad y obligación sobre ti. Y toda la autoridad de decirte que sí o que no. Amén. Tu credencial ante el Señor nada vale, nada cuenta. Cuando te cases, tengas tu propio trabajo, tu propia provisión, entonces sí, tú decides. Pero mientras dependas 100% de los padres, lo siento, muchacho, te aguantas y vives bajo la autoridad de tus padres. Amén. Amén, padres. Amén, hijos. Ahí sí no se escuchó mucho, pero es la verdad, hermanos, porque Jesús dice en el versículo 51, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret con ellos, y estaba sujeto a ellos. ¿Alguna objeción, hermanos? Ninguna. Y todos los que creemos y decimos que seguimos a Jesús tenemos que estar sujetos así. La sujeción, hermanos, a los padres, a los maestros, a los doctores de la ley, era algo voluntario. Hoy en mismo día, hermanos, la sujeción a los pastores debe de ser voluntaria, porque es para tu bien. No importa si me doblas la edad. El pastor es el pastor. Amén. Amén. Y la postura que debes de tomar es la misma que tomó Jesús, porque tal vez, espiritualmente hablando, ni la edad espiritual de Jesús tenías o tienes. Algunos hermanos todavía se encuentran en pañales. Con todo respeto lo digo, porque así lo dice la Biblia. No lo estoy diciendo por algo ofensivo, sino que como son nuevos, van llegando, apenas van conociendo, como un recién nacido, que empieza desde la guardería, en el kinder, en la primaria, secundaria, y así van subiendo poco a poco. Y se les debe de enseñar, hermanos, a respetar a los maestros. Amén. Amén. Jesús creció y tú también estás creciendo. Es una necesidad, hermanos, crecer. Así como Jesús, hermanos, era una necesidad estar en los negocios de su Padre para lograr la misión que le fue encomendada, para ti, hermanos, debe de ser una necesidad venir a la iglesia. Te es necesario, hermano, escúchalo con esa palabra. Te es necesario estar en los negocios de tu Padre Dios, si es que es tu Padre. Porque muchos se justifican diciendo, yo creo a Dios, en Dios, a mi manera. Hermano, eso jamás dice la Biblia. Y jamás lo hizo Jesús. Amén. Amén. Jesús, hermanos, prometió estar en la iglesia de forma especial, donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Amén. Y el hermano Leo nos ilustró, ¿verdad? No dejarse de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Porque eso es pecado. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo creo que, hermanos, ahorita no necesitamos más pecados, ¿verdad? Con la violencia que hay y con los pecados que hacemos todos los días, hermano, creo que no necesitamos añadir otro, porque sería uno de los que más desagradan a Dios. No darle el valor a su palabra y a la iglesia, hermanos. Por si no lo sabías, esta iglesia es gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. A Jesucristo le costó la vida, cada latigazo,
Cada insulto, cada golpe, hermanos, le costó a él que esta iglesia estuviera aquí. Y tienes que darle ese valor. Como todas las iglesias, hermanos, todos nuestros hermanos, hijos del Dios viviente, hermanos. Ahora, ¿cómo vamos a crecer en sabiduría, hermanos? Necesitamos crecer en sabiduría, hermanos, y lo primero que necesitamos tener es conocimiento para no ser destruidos. Lo primero que necesitamos, hermanos, es tener conocimiento, conocer tu identidad y conocer tu misión. La identidad, hermanos, es decir, en palabras más claras, tú te identificas con Jesús. Jesús, hermanos, a nosotros se nos llama cristianos porque el mote de cristianos pues es como un gentilicio, ¿verdad? Tú eres celayense porque eres de Celaya, ¿verdad, hermanos? Tú eres mexicano porque eres de México. Los verdaderos cristianos, hermanos, son cristianos porque son de Cristo. De nadie más. De Cristo. Único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más que pueda mediar por ti, hermanos. Amén. Nadie más puede interceder por ti si no es el poder del Espíritu Santo. Solamente, hermanos. Así que la identidad, hermanos, con Dios es que tú digas y reconozcas con convicción: Dios es mi Padre. Dios es tu Padre, hermano. Amén. ¿De verdad es tu Padre? Amén. Hay que sentarse en medio de la congregación, ¿verdad? Y lo digo en ese sentido, no físicamente. Tú te puedes sentar donde te gusta en la iglesia, hermano. Solamente haz caso al orden. Pero el sentarse en la iglesia, hermanos, es con esa actitud de discípulo, actitud de estudiante. Yo vengo para aprender. Amén. Amén. De un maestro, no para debatir al maestro. Amén. Amén. ¿Me explico, hermanos? O sea, esa es la actitud de un verdadero cristiano. No debatir. La identidad de Jesús, hermanos, queda muy clara. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y no era una respuesta insolente, sino que era de sorpresa. Ahora, hermanos, tú, hermano y mi hermana, a tu edad espiritual, no estoy hablando de la física, a tu edad espiritual, ya debes de tener una identidad cristiana. Ya la debes de conocer con convicción. Y si no lo sabes, hermano, por alguna causa, tienes que hacer lo que hizo Jesús en el templo, que es sentarte. Bueno, primeramente venir. Algo que me hacía dudar, hermanos, de hacer esto, de llevar la palabra bendita de Dios a través de los medios de la red, que hasta YouTube, era que muchos ya no quisieran venir para estar bien sentaditos en su casa viendo las predicaciones, ¿verdad? No, hermanos, porque eso sería pecado. Pero utilicemos, hermanos, los medios para hacerle de bendición a más personas. Pero tu obligación física, hermanos, es venir. Después, sentarte. ¿Qué hizo Jesús? Estaba sentado, amén, escuchando, edificando. Jesús estaba sentado, edificando y preguntando. ¿Nosotros qué tenemos que hacer, hermanos? Lo mismo. Venir, sentarnos, edificarnos, discipularnos, oír y preguntar. Y eso es algo, hermanos, que quiero extender a toda la iglesia. Hay veces, hermanos, que yo sé que, sobre todo los más nuevos, que hay cosas que no les quedan claras, que hay dudas. Hermanos, de verdad, con toda confianza estoy en sus órdenes. Al final del servicio puedes acercarte: hermano, pastor, no entendí esto, no entendí aquello. Con toda confianza, hermanos, ese es mi trabajo. Y tu trabajo es preguntar. Amén. ¿O de qué otra manera te vas a edificar? Ay, hermanos, que mi pregunta se me hace muy absurda. No importa, hermano. Es importante que no te quedes con ni una sola duda. Porque a través de esa duda, Satanás aprovecha ese resquicio y se mete, y él te siembra sus dardos de fuego envenenados y te hace dudar. Y eso se lo hago extensivo a toda la iglesia, hermanos, a todos.
Y cualquier cosa, oye hermano, ¿es cierto que dicen esto de ti? Hermano, aquí estoy. Oye hermano, fíjate que me dijeron, oye hermano, tengo una duda, oye hermano, ¿cómo le hago? Hermano, para eso estamos. Y esa es la labor de un pastor, de un maestro. Y eso es lo que hacía el Señor Jesús, hermanos. Sentarse, edificarse, discipularse, oír y preguntar. Ahora, ¿dónde encontramos esto en la Biblia? Segunda de Timoteo 3. Segunda carta de Timoteo, hermanos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Si tú lo encuentras primero, me ayudas a leer. 3, 15. Dice la palabra de Dios. Y que desde la niñez, estamos hablando del Señor Jesús, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, ¿cuánta? Toda. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, aquí está hermanos la misión, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando habla la palabra perfecto, hermanos, no está hablando de que ese hombre va a ser intachable, porque así se pudiera entender a primera instancia, amén. Sino que cuando habla de perfección, hermanos, habla, hermanos, de una comunión con el Señor perfecta, instruido perfectamente con el discipulado bíblico, de una santidad, hermanos, de una convicción en fe, de lograr y llevar a cabo la gran comisión. De eso está hablando, hermanos, no de que no va a pecar, de que no se va a equivocar, de que ya no tiene derecho a enojarse, de que si se ríe carcajadas, ¡ay, qué carnal, qué mundano! No, hermanos. Se supone, hermanos, que la salvación nos trae gozo. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿dónde está el que te rías a carcajadas, hermanos, de tu salvación? Una cosa reírse de carcajadas es de reírse de cualquier chiste grosero, ¿verdad? Pero, hermanos, el gozo que nos da el Señor, hermanos, es motivo suficiente para ser feliz. ¿Amén? Y te puedes reír, te puedes gozar, ser feliz, hermanos, realmente. Así que de eso está hablando la palabra de Dios. Desde la niñez, hermanos, te pueden hacer sabio. ¿Cómo estarás preparado, hermanos, para la obra de Dios, que es la misión que te ha sido encomendada? Por medio de las Sagradas Escrituras, hermanos, las cuales te enseñan, te redarguyen, te corrigen y te instruyen. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil, hermanos. 3 cosas tienes que hacer: sentarte, oír y preguntar. ¿Es complicado? ¿Dónde está la complicación? Venir, sentarte, oír y preguntar. Es la manera, hermanos, en que vas a estar preparado para toda buena obra. Claro, hermanos, en las iglesias hay muchas herramientas. Esta iglesia, hermanos, cuenta con un discipulado bíblico que se le ofrece a todos los nuevos, pero que le dan largas, ¿verdad? Después, hermanos, del discipulado completo, se les da un tiempo para que maduren, asimilen las lecciones y las pongan en práctica. Pero como no las ponen en práctica, no podemos pasar a la siguiente fase, que son reglas de estudio. Y las reglas de estudio, hermanos, ya son para dar devocionales y predicar el Evangelio. Y después hay otro más adelante. Y después hay algo más. Y ya después pasamos a una preparación académica para ser diácono. Y ya después pasamos a otra preparación para ser instructor. Y después para pastor, ¿verdad, hermanos? Como en la escuela. O sea, pasamos, hermanos, por etapas para poder llegar a este lugar de privilegio. Pero desde que tienes reglas de estudio, hermanos, ya tienes la autoridad, la preparación para pararte aquí. Pero, hermano, pues ni el discipulado ponemos en práctica. No lo queremos tomar porque no tenemos tiempo, hermanos, media hora para el Señor a la semana. ¿Cómo vamos a crecer como lo hizo el Señor Jesús? ¿Cómo hacerlo, hermanos? Es sencillo, sencillísimo. Todo se empieza con oír, y lo que oigas, reténlo y no lo dejes caer a tierra.
Nada, hermanos, de lo que oigas lo dejes caer a tierra. Y esto lo encontramos, fíjense, hermanos, paralelamente en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19. ¿Me acompañan, hermanos? Primer libro de Samuel, Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 3. ¿Por qué hasta acá, hermanos? Porque hay algo paralelamente increíble con lo que acabamos de leer. Primero de Samuel 3, versículo 19. ¿Estás ahí? Fíjense, hermanos, ¿cómo dice la Biblia? Y Samuel creció. ¿Qué hizo Jesús? Y Jehová estaba con él. ¿Y qué le pasó a Jesús? Dios estaba con él. Pero fíjense, hermanos, ahora. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué interesante, ¿verdad? A veces, hermanos, al son de broma les digo, hermanos, todas las predicaciones, reténlas. No que te entren por un oído y te salgan por el otro. Reténlas, hermano, porque esas palabras te pueden hacer sabio para la salvación y para corregir toda vida desordenada. Eso es importante hacerlo, hermanos. Jesús crecía y crecía. Y aquí, hermanos, en el libro de Samuel encontramos exactamente lo mismo. Oír, hermanos, viene del griego akouo. Akouo con K de kilo. Así como lo escuchas, akouo. Y significa, hermanos, entender, obedecer. Eso significa oír, hermanos. Entender y obedecer. No dejar caer nada para desechar. No dejar caer nada para desechar. Así que no dejar caer ninguna palabra, hermanos, dada por Dios a la tierra. No echarlo, hermanos, en saco roto. ¿Qué tienes que hacer con la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermanos, se recibe. Hechos 11:1. Hechos 11:1, hermanos. Vamos rápidamente, Hechos 11:1. Dice, fíjense, hermanos, cómo empieza. Oyeron. O sea, hermanos, inmediatamente recibieron, entendieron y obedecieron. Amén. Entonces dice Hechos 11:1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles, o sea, nosotros, habían recibido la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, se recibe por el oír. Oyen, hermanos, recíbela. ¿Y para qué? Hechos 13. Dale vuelta ahí, hermanos. Hechos 13, versículo 47. Versículo 47 de Hechos 13 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados, fíjense, hermanos, para vida eterna. Qué impresionantes palabras. La palabra de Dios se oye, se recibe para obedecerla y glorificarla. ¿Y cómo la hemos de glorificar, hermanos? Llevándola a los gentiles. ¿A quiénes? A todos los que han sido ordenados para salvación, como alguna vez tú lo fuiste. Tú ya estabas ordenado para salvación, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Se dio el tiempo en que llegó un siervo de Dios, te presentó el plan de salvación, lo recibiste y hoy estás aquí, oyendo la instrucción. ¿Para qué, hermano? Para que la retengas, la obedezcas y la glorifiques. ¿Cómo? Llevándole a los demás. ¿Pueden prender el ventilador? Así que la palabra de Dios, hermanos, se recibe para obedecerla, se glorifica y para algo que es donde está nuestra misión. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Fíjense, hermanos, ¿para qué más? En el orden, dice la Biblia, procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una vez que ya oíste, recibiste la palabra de Dios y que la vas a obedecer y que la vas a glorificar, hermanos, la glorificas, hermano, no solo llevándola, sino manejándola de forma precisa y correcta. ¿Cómo? Presentándote a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, hermanos, necesitas, hermano, para crecer en sabiduría y en estatura y en gracia, presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo, hermanos? Sentarte, oír, discipularte y preguntar. Si no, ¿cómo vas a entender? ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a glorificar la palabra de Dios si no tienes una preparación? Por eso, hermanos, es importante no dejarse de congregar, sino seguir siendo instruido, hermanos. Y como les dije alguna vez, a veces creemos que porque terminamos las lecciones del discipulado, ya estamos discipulados, hermanos. El discipulado no termina nunca. Es una constante aplicación todos los días y discipularse a todos. Ni nosotros los pastores, hermanos, ni nosotros los pastores terminamos de discipularnos. Así que es importante, hermanos, discipularse. Discipularse. Jesús, hermanos, por cierto, ¿quién nos dio la misión? Jesucristo. Jesucristo nos dio la misión para ser discípulos y también nos ha dejado las herramientas para hacerlo. Porque Jesús, hermanos, no es un maestro irresponsable. El Señor Jesús, hermanos, nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, cuando les estaba diciendo a los discípulos que le era necesario morir e irse, pero que no los iba a dejar solos, que les iba a dejar al Espíritu Santo. Así que no estamos solos, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. Y la Biblia, hermanos, nos dice que el Señor nos ha dejado 3 herramientas fundamentales para cumplir la gran comisión. Número 1, Juan 14, 26, el Espíritu Santo. ¿Qué más, hermanos? La Biblia. ¿Cómo vas a comprender tu misión y la profundidad de tu misión si no lees las Sagradas Escrituras? La Biblia, hermanos, en tu casa es para que la leas, para que la creas, pero principalmente, hermanos, para que la vivas, porque la Biblia se vive, se estudia y se aplica en cada circunstancia de nuestra vida. Cada cosa, hermanos. ¿Qué otra cosa nos dejó? La iglesia, hermanos. La única institución divina que el Señor dejó en la tierra para precisamente enseñar, ir y hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia del Dios viviente, la iglesia cristiana. No estoy hablando pentecostal, bautista, no, hermanos. No estoy hablando de denominacional. Estoy hablando de la iglesia verdadera, que por supuesto están ellas, ¿verdad? Pero la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la cristiana, la verdadera, la desposada, es la única que tiene autoridad dada por Dios, escúchalo bien, hermanos, dada por Dios, de ir y hacer discípulos, de bautizarles y de enseñarles. Nadie más tiene esa autoridad. Oye, hermano, y entonces todas las religiones son de los hombres, no son de Dios. ¿Cuándo lo vas a entender? Y no lo entiendes porque no te sientas, tomas la actitud de un discípulo, de un estudiante y preguntas, ¿verdad? Por eso no nos sigues dudando todavía. Jesús nos dio esa misión, hermanos. ¿Por qué será que entonces, a pesar de todo, hay preguntas en nuestra vida entonces, hermano, ¿por qué no puedo santificarme? ¿Por qué no puedo dejar ese pecado? ¿Por qué tengo tantas dudas? ¿Por qué no puedo tener más fe? ¿Por qué mi familia está dividida? ¿Por qué está destrozada? ¿Por qué mis hijos, mis hijas me las ha arrebatado el mundo? Y cosas semejantes. La respuesta, hermano, la tienen aquí atrás. ¿Por qué fue destruida tu familia? Porque te faltó conocimiento.
¿Por qué fue destruido tu negocio? Faltó conocimiento. ¿Por qué está dividida tu familia? Te faltó conocimiento. ¿Por qué hay divorcios? Falta conocimiento. ¿Por qué los hijos están perdidos en el mundo a pesar de que sabían de las escrituras? Les faltó conocimiento. Hermanos, es que no hay otra respuesta. Abandonar a Dios, hermanos, es algo sumamente terrible y lamentable. Vamos a Oseas 4:6 para leerlo completo. Y vamos a encontrar respuestas, hermanos. Oseas 4:6. Si lo encuentras primero, ¿me ayudas, hermano? Vamos a leer Oseas 4:6. Dice, diga, pon atención, hermano. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, qué tremendo, hermanos, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Te das cuenta, hermano? Las respuestas que te tiene el Señor. Que por eso no debes de faltar a la iglesia. Y esto, hermanos, en lugar de entristecerte, de afligirte, hermanos, de tener una cara agachada, debe de ser una cara de reflexión, hermanos, y de gozo, sabiendo que hay solución. Amén. Porque, hermanos, la solución está al alcance de que decidas sentarte, oír, edificarte, discipularte y preguntar, para que obtengas ese conocimiento y puedas crecer como Jesús, en sabiduría y en estatura y en gracia, hermanos. Qué cosas, hermanos, de verdad. A veces vemos que la Biblia, efectivamente lo que dice Hebreos 4, la Biblia, la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿verdad? Por un lado corta muy suave, pero por el otro lado, hermanos, duele. Y esto duele, hermanos, porque es la verdad de nosotros. Y eso es algo que tenemos que ver, hermanos, corregir, cambiar, hermanos. Yo los exhorto, les invito de verdad, hermanos, a que adquieran conocimiento, hermanos. Adquiéranlo. El pueblo es destruido porque le falta conocimiento y porque el que tienen lo desechan. Y como lo desechan, la consecuencia es que el Señor te desecha y se olvida de tus hijos. Así como está la vida, hermanos, como está la ciudad, yo creo, hermanos, que lo que más nos conviene es que no desechemos el conocimiento. Porque ¿quién puede cubrir, hermanos, a nuestros hijos si no es Dios? Entonces, hermanos, no desechemos el conocimiento. No lo tomemos a la ligera. Los devocionales diarios, hermanos, tienen un propósito en tu vida. Es un alimento espiritual. El pueblo de Israel, hermanos, mientras estuvo en el desierto no tenía que comer. Y el Señor les proveyó el maná que venía del cielo, hermanos. Hoy el maná que desciende del cielo, el pan de vida, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Y este es el alimento espiritual que todos los días debes de recibir. Y eso es para que tú lo leas, hermanos, y todos los días lo recibes y tienes una aplicación para que te santifiques, hermano, y mantengas una comunión con el Señor. No es para enfadarte, para fastidiarte, sino todo lo contrario. La palabra de Dios, hermanos, aumenta tu fe. Romanos 10:17. Porque el oír, ¿qué dice? ¿Qué dice? Porque la fe es por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. Es lo que necesitamos, hermanos. Eso se llama discipularse, oír la palabra de Dios. Yo creo que no hay mucho, hermanos, lo complicado es para el maestro, ¿verdad? Que él es el que tiene que enseñar. Es el que está obligado a prepararse doctrinalmente para saber cómo responder a cada uno. Tener siempre, hermanos, una respuesta satisfactoria para todo aquel que demande razón de la fe que hay en nosotros, dice la carta de Pedro. Por eso hay que prepararse, hermanos, no hay que dejar de leer, hay que preguntar a los maestros, hay que repasar el discipulado, hermanos, una y otra vez hasta que te lo memorices. Porque ese es el propósito de la victoria, hermanos. ¿Cómo venció Jesús a Satanás en el desierto?
citando de las Sagradas Escrituras y no sacó los pergaminos, ¿verdad? Sino que le decía todas las 3 veces que Satanás fue a tentarlo, le dijo, escrito está, porque Jesús tenía memorizada la palabra de Dios. ¿Y tú, mi hermano? Nos jactamos, ¿verdad? Nos vanagloriamos con que todos nos sabemos de memoria Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bien, hermano, gloria a Dios, por supuesto que así es. Pero tienes que vivir ese pasaje. Amén. Amén. Tienes que aplicarlo en toda tu vida. ¿Así es? ¿O no es así, hermanos? En esta, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, también es una restricción para no pecar contra Él. ¿Cómo hemos de conocer, hermanos, lo que le ofende al Señor si no estamos instruidos en esa área? ¿Verdad? A veces decimos, pues no creo que esto le cause problemas al Señor o sea pecado. ¿Estás seguro, hermano? ¿Estás segura? ¿No te valiera más bien presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse? Amén. 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 La palabra de Dios, hermanos, es una guía en toda nuestra vida. ¿Quieres tomar decisiones? ¿Quieres tomar pasos? Esto y aquello. Hermanos, la oración es fundamental. Pero la palabra de Dios es la respuesta del Señor de qué hacer. Ahí, hermanos, es donde se encuentra la respuesta. Donde lo que pedimos en oración, el Señor nos está diciendo, haz esto, haz lo otro. Y no, hermanos, es algo como acostumbran a hacer muchos. Mejor no digo la palabra, pero ¿de qué hacen esto? Tomo mi Biblia y donde se abra, ahí es donde el Señor me va a dar una respuesta. No, hermanos, así no funciona. Porque muchos viven de fantasías, ¿verdad? No, hermano, que a veces ha pasado, hermanos, que tú tienes algo y hables la Biblia al azar y, caray, sí, hermano, llega a pasar. Pero en casos muy específicos, pero no es la manera que lo hizo Jesús, ¿no? Jesús no le citó las escrituras a Satanás por azar, ¿o sí? No, le dijo específicamente, escrito está, y escrito está, y Satanás le dejó. Porque cuando te memorizas la palabra de Dios, hermanos, Satanás huye de ti, pero te la tienes que memorizar. Si no, ¿cómo? ¿Cómo? La palabra de Dios, hermanos, es una fuente de gozo. Amén. La Biblia, hermanos, tiene promesas increíbles, hermanos, para todo aquel que hace su voluntad. Pero no te puedes hacer acreedor de ellas si no conoces la voluntad de Dios. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos da la pauta para tener un patrón de conducta moral y espiritual. ¿Cómo vas a saber qué es pecado y qué no es pecado, hermano? Lo vuelvo a repetir, si no lees la Biblia. ¿Cómo vas a entender, hermano, los 10 mandamientos si no sabes ni siquiera dónde están escritos? Todo eso, hermanos, tenemos que hacer. Un patrón de conducta, hermanos, donde crezcas en gracia para con Dios y para con los hombres, como lo hizo Jesús desde niño. Desde niño. La palabra de Dios, hermanos, es fuente de vida eterna. Amén. Y lo vimos, hermanos, te pueden hacer sabio para la salvación y la salvación de tus hijos y de los hijos de tus hijos. ¿Dónde estás dejando a tus hijos que le enseñen qué? Y eso es algo que tienes que entender, hermano, no la semana que viene, en las siguientes vacaciones, no, hermanos, es saliendo de este lugar. O sea, a la brevedad. O sea, ya, hermano. La palabra de Dios, hermanos, es nuestro alimento espiritual, como ya lo dije. Es la que nos hará de verdad crecer espiritualmente y llegar a la estatura de un varón perfecto de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 13, 14. ¿Cómo hemos de crecer en estatura espiritual? Pues alimentándonos, hermanos. Tú, como padre responsable, tú le preparas tus verduritas y tus frutitas a tus hijos, ¿verdad? No creo que seas de esos padres que prefieres darles sabritas, garnachas, para que se lo lleven a la escuela, o sí. Si no, eso te haré un padre responsable. Pero yo sé que no, hermano. Tú eres un padre responsable, que yo sé que preparas tus lentejas, tus sopitas,
porque quieres que tu hijo crezca sano y fuerte, amén. Y eso lo sabemos, pero si queremos que nuestros hijos crezcan sanos, moral y espiritualmente, hermanos, la única manera es a través de la lectura de la palabra de Dios, viniendo, sentándote, oyéndote, edificándote y preguntándote. No hay otra manera, hermanos. Es una manera segura y eficaz de que nuestros hijos, aunque sean ancianos, no se apartarán de la palabra de Dios, dice el proverbio. Pero hay que corregir a nuestros hijos desde la niñez. Y ahí en los proverbios, hermanos, precisamente te dice: no rehúses corregir al niño. La vara en su espalda no lo matará. Mas si no lo haces, eso sí lo va a matar. Amén. Amén. Tú que eres padre, hermanos, pon atención a eso. Busca el libro de Proverbios y ve lo que dice en cuanto a la crianza de los hijos. Los hijos, hermanos, que vean la promesa que hay en el cuarto mandamiento: honrar a su padre y a su madre, para que sean, ¿qué? De larga vida, les vaya bien. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo es eso, hermanos. ¿Y por qué, hermanos? Vamos a Efesios para terminar, 4:13, donde nos dije, Efesios 4:13. Aquí terminamos, hermanos. Efesios 4:13. Dice la Biblia: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A ver, hermanas, aquí no están aquí inmiscuidas del asunto, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Importante en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea la iglesia de hoy, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, hermanos, unidad, según la actividad propia de cada miembro, misión, reciba su crecimiento para edificándose en amor, identidad. ¿Te das cuenta, hermano? Qué palabras tan precisas. Qué palabras tan precisas, hermano, que viene en la palabra de Dios. Cuando habla de niños fluctuantes, habla de niños, hermanos, en la fe, que no crecen porque cualquier viento de doctrina, cualquier religión, cualquier filosofía, cualquier comentario los mueve de su fe, los hace dudar de si el lugar donde están es el correcto, y se convierten en niños fluctuantes. Y eso, hermanos, es algo que no le agrada a Dios. Y es algo que no hizo el Señor Jesús. ¿Sí? Amén. Un niño fluctuante, hermanos, es aquel cristiano que anda de religión en religión, viendo a ver cuál es la buena, que anda de doctrina en doctrina, a ver cuál es la correcta, que anda de filosofía en filosofía, que le abre los oídos a una persona chismosa y amargada para ponerle en contra de sus hermanos, de su iglesia. Es un niño fluctuante, hermanos, está en peligro de fluctuar. La fluctuación, hermanos, es andar de aquí para allá, querer andar de aquí así para allá. Y Judas, hermanos, el evangelio no es el evangelio, es el libro de Judas, nos dice, hermanos, que esas personas son como la onda del mar, que andan de aquí para allá, de aquí para allá. Y que nos dice, hermanos, que son desarraigados. Judas 2, hermanos. Sí, que siempre les digo que es el último, ¿verdad, hermanos? Es necesario. Judas 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos de doctrina que acabamos de leer, árboles otoñales que no dan fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. En fin, hermanos, lo más peligroso, hermanos, es que se sientan con nosotros en las iglesias, comen impúdicamente con nosotros,
Y el peligro, hermanos, es que Satanás los envía y tú no te das cuenta y puede ser destruida tu fe porque te faltó el conocimiento. Porque sigues abriendo tu corazón y tus oídos a ese tipo de personas, a ese tipo de doctrinas, a ese tipo de religiones, a ese tipo de filosofías. Y Pablo nos advierte en Colosenses capítulo 2, versículo 8, que tengáis cuidado, como dice así: mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas, filosofías, costumbres, rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero dime, hermano, ¿cómo vas a conocer cómo prevenirte de estas cosas si no vienes a Cristo Jesús, en donde se encuentra toda la plenitud del conocimiento de Dios? Aquí, hermanos, es donde tienes que aprender y tomar la decisión, hermanos, de imitar a Jesús, que a los 12 años nos ha dejado una enorme y grandiosa lección. Estar en el templo, sentado, oyendo, edificándose y preguntando. Pero tal parece, hermanos, que a veces es más importante llenar el estómago. Hay quien, sin nombrar a nadie, terminando el servicio, lo único que le interesa es salir corriendo porque se está muriendo de hambre. No solo de pan vivirá el hombre, mis hermanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me explico, hermanos? Todos los restaurantes, las comidas, y no te estoy diciendo que no lo hagas, pero todos los restaurantes, las comidas, las personas pueden esperar. Tu comunión con Dios, hermano, no puede esperar. Tiene que ser a la brevedad, hermanos, porque los tiempos son difíciles, son peligrosos. Y como lo dicen las cartas de Pablo, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y tienes alguna duda de que los días sean malos, hermano? No lo hay, hermano. No hay ninguna duda y cada vez va a ser peor. Lamentablemente, hermanos, quisiera decirte lo contrario, pero no es así. Cada vez va a ser peor. Hermano, hermana, hoy yo te invito a que te discipules. Hoy yo te invito, hermano, a que vengas, que te sientes, escuches, retengas, te edifiques y por favor, hermano, pregunta. Es la única manera, hermano, en que vas a poder crecer en sabiduría y crecer en estatura para llegar a esa meta, hermanos. La misión de todo cristiano, hermanos, el propósito de cada cristiano es llegar a la estatura y la medida de un varón perfecto. Y ese varón perfecto, hermanos, se llama Jesucristo. Pero la única manera, hermanos, es que tú seas parte de la gran comisión. Tal vez ya fueron por ti y tal vez te falta hacerte discípulo de Jesús. ¿No te gustaría, hermano, ser discípulo de Jesús? Amén. Aprende, hermano, escucha y por favor no dejes de preguntar. Cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración. Todos con sus ojos cerrados.